¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Bueno, gracias por estar aquí esta noche. Me complace ser parte de la Feria Virtual de Panamá 2020 de la FIL. Hoy con una presentación muy especial que es con Joaquín Beleño y su obra Curundú, que se publicó el año pasado, pero que bueno, por muchas razones no se pudo presentar correctamente. Así que bueno, hoy lo hacemos desde este territorio, ¿no? El territorio virtual. No sé si me están escuchando bien. El asunto es que, bueno, Descarriada es una de las editoriales presentes en esta feria y hoy vamos a brindar por Joaquín Beleño, a quien editamos el año pasado y que, bueno, finalmente se presenta esta noche en este entorno un poco digital. Les tengo una presentación que compartir y les voy a leer un texto por aquello de que las palabras, digamos que no están escritas, en muchas ocasiones están mal dichas, ¿no? Así que eh, voy a intentar hacerlo mayor la presentación y ir compartiendo un poco qué es lo que ocurre con Joaquín Beleño. Lo primero es que les quiero compartir un poco es una presentación que tengo con ustedes que se llama Hay algo peor que el poder, hay algo peor que el poder. Y básicamente esto surge porque cuando estaba investigando a Joaquín Beleño, me di cuenta que Joaquín Beleño en alguna medida odiaba el poder. Eh, Así que, bueno, esta es parte de la presentación y bueno, voy a comenzar con todos ustedes. El 4 de febrero de 1988, Joaquín Beleño se levantó muy temprano, se sentó frente al escritorio de su recámara y escribió sus últimas palabras para sus lectores. Esa mañana su corazón, su cerebro y su sistema nervioso estaban por colapsar. Faltaban algunas horas para su muerte, pero el escritor estaba de buen ánimo. Brisas de verano le tituló al pequeño escrito ese que ven en pantalla, que es el último escrito de Joaquín Beleño. La novedad era que el verano era tardío, que en febrero aún llovía y Beleño estaba emocionado por el regreso de la brisa fresca, de las nuevas tonalidades del cielo y de los olores de la época. El verano era más poderoso que la muerte que le perseguía. Pero también el texto tenía una metáfora sobre la vida, sobre la inmortalidad, sobre lo que pensaba Beleño al respecto del tránsito por esta tierra. Y justo al final del artículo, el escritor se despide temporalmente con el anuncio de su renacimiento. Hemos vuelto, hemos regresado, aquí estamos para asistir al retorno de la vida. Beleño había nacido 67 años antes de escribir esta despedida momentánea en el arrabal de Santana, en la ciudad de Panamá, en el hogar de los marginados y de la clase trabajadora que participaba en la construcción del canal interoceánico. Era el menor de 4 hermanos, de Evaristo, Rubén, Guillermo y Joaquín, del matrimonio entre Manuela Cedeño y el albañil cartagenero Joaquín Beleño Carrillo, que en 1906 llegó a Panamá desde Colombia para laborar en el peaje para barcos y desde niño desafiaba al ejército americano que a unos cuantos metros de su casa se había construido un enclave colonial. Esa foto que pueden observar en pantalla es el único registro que tienen sus familiares con sus padres, con los padres de Joaquín Beleño. No se desconoce el lugar exacto y por qué razón estaba en la Policía Nacional. El asunto es que en la única entrevista radial que tiene la Biblioteca Nacional de Panamá en sus archivos sobre el escritor, Beleño dice que invadía con sus amigos la zona del canal para robarse mangos, nances y otras frutas y que eran perseguidos por los militares americanos y en ocasiones atacados con balas de sal que les dejaban llagas en el cuerpo. Pensábamos, dice Beleño, que la policía soneíta era la cosa más cruel del mundo. Estos niños también pensaban que ese territorio era de ellos y que se lo habían quitado.
El niño valiente con los años terminó en la calle. Beleño se convierte en un hombre cuando apenas culminó su escuela y es ingresado al Instituto Nacional para realizar su bachillerato. Su padre enfermó y el escritor tuvo que limpiar botas, vender periódicos, trabajar de obrero, conseguir dinero para que haya alimentos en casa y debe en consecuencia salirse del colegio. No se sabe con exactitud cuándo empezó a escribir, pero según su hija Nimia Beleño, su padre le decía a su madre, Manuela Cedeño, cuando era adolescente y muy pobre, en esos años tormentosos, que él quería estudiar letras, que él quería continuar en el colegio, que tenía el don del testigo, que era capaz de escribir el resultado de su aprendizaje y que era el peor de los vendedores del mundo. En esa década del 30, su madre, para que no perdiera su educación, lo obligó a estudiar comercio de noche en una escuela mercantil. La novela panameña ya era un fenómeno social en ese momento. Desaparecida en las primeras 2 décadas del siglo XX, espacio que ocuparon los poetas que elogiaban la creación de la República, el género recuperaba terreno. Entre los años 20 y 30 se publicaron 23 novelas en Panamá, escritas todas por hombres: Octavio Méndez Pereira, Ricardo Miró, Alfredo Cantón, Rodolfo Aguilera, Antonio Moscoso, entre otros. En 1937 se publicó Crisol, esa imagen que ven en pantalla, de José Isaac Fábrega, obra que calificó Rodrigo Miró, uno de nuestros mayores estudiosos del tema, como el ensayo de novela mejor logrado entre nosotros. La novela panameña tenía su identidad y sus conflictos en la naturaleza y fijaba su localización en la campiña. Nuestra novela es joven. Si tomamos como referencia al primer novelista Gil Colunge y su obra La virtud triunfante, no tendría ni 200 años. La novela en el mundo tiene una herencia milenaria y encuentra su origen para escritores como Juan Goytisolo, más allá del invento de la imprenta, en el Antiguo Testamento. En Panamá, sin embargo, es en el siglo XVII, a través de la colonización española, que nos llegan algunos ejemplares del Quijote. También se escriben algunos relatos vivenciales de aquellos años que aparecen documentados en el libro sexto de la Historia General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, pero no es hasta Colunge, en 1849, con la publicación en entrega del Amorío de Junieta, un aristócrata que elige un plebeyo para su vida, que el país conoce una novela cimentada sobre la nacionalidad panameña, aunque fuéramos colombianos. La década del 30, época del auge del narrador nacional, sin embargo, fue perversa socialmente. Escribe Ramón H. Jurado en 1953 en el ensayo Itinerario y rumbo de la novela panameña, que no puede olvidarse que hace 16 años fue inaugurado el canal. Ya no prevalece el ruido tenaz de las dragas, de los camiones, ni la febrilidad alucinante del trabajo. En cambio, los aledaños de la ciudad están atestados de batallones escandalosos de negros jamaicanos, y las goteras mismas de la ciudad, así como las terminales del canal, Panamá y Colón, son vastos campamentos de barracones en donde se hacina la mano de obra que consume la zona. Pero hay más. El panameño se estremece ante un presentimiento espantoso. El canal no ha sido la solución de todos sus problemas. ¿No es la felicidad perpetua que tanto se habló? ¿Qué había pasado?, se pregunta Jurado. En 1940 le cambiaría la vida al escritor y a miles de panameños y al mundo entero. El nazismo avanza en el viejo mundo. Estados Unidos lo combate. En Panamá el ejército americano invierte varios millones de dólares en nuevas bases y cientos de jóvenes y adultos encuentran prosperidad con la Segunda Guerra Mundial porque son contratados como braceros en la zona del canal para construir las nuevas fortalezas que hoy conocemos como Fort Clayton o Ciudad del Saber. Beleño no tiene 18 años y trabaja los próximos 3 meses en estas obras durante el periodo de vacaciones escolares. Ese año define su carrera literaria, ya que encuentra en la zona del canal su principal argumento como novelista. Había conocido por experiencia personal en esas vacaciones laborales el racismo, la segregación, la ambición, el poder desmedido, la prostitución, las adicciones y todos los males sociales que a su criterio debían denunciarse desde la ficción realista.
Esa imagen del periódico es un periódico de la época donde pueden observar, ¿no?, el reclutamiento de panameños para esa época en específico. Es en esta década que el joven se convierte en escritor, en el año 1941 y 1942. Conoce a Ramón H. Jurado, un intelectual prematuro, dirigente estudiantil, hijo del poeta Ricardo Miró. Jurado y Beleño se hacen amigos en el Instituto Nacional, donde Beleño regresa a estudiar letras luego de pasar por el colegio mercantil, luego que su padre se recupera de la enfermedad que no le permitía caminar y de sus vacaciones laborales en la zona del canal. Es con Jurado que Beleño fortalece su narrativa y escribe sus primeros textos, en su mayoría cuentos autobiográficos. Entre 1943 y 1946, Beleño escribe su primera novela que llamó Kurundú Lane y que fue la última que publicó de una trilogía dedicada al enclave colonial. Kurundú Lane es la historia del crimen del joven institutor Rubén Galván, alter ego de Joaquín Beleño, que ocurre en la frontera entre el Panamá marginal y la zona del canal. Esa imagen que ven en pantalla son imágenes de su manuscrito oficial que me facilitó su familia. Allí se puede observar la aclaración del porqué del título de Kurundú. Beleño escribe una justificación sobre ese título que no aparece en su novela oficial, pero que aparece en su manuscrito. Las comunidades urbanas de la ciudad de Panamá y las de la zona del canal, dice, constituyen una unidad demográficamente expresadas. La sutil separación que parte de la vaguada del río Kurundú se convierte en una línea urbanizada en la forma de la avenida 4 de Julio. A cada lado de estas líneas viven hombres y mujeres enquistados en sus propias costumbres, idiomas y religiones refractarios a todas las influencias de los otros grupos. Estructuralmente, es el viaje de este joven a su primer trabajo en el enclave colonial durante un verano que culmina en una tragedia y por ende en sus últimas vacaciones. El relato, como se hacía en la novela decimonónica, se escribe a la distancia, a través de un testigo que conoce a todos los protagonistas y a todos sus sucesores. Y en ocasiones se modifica hacia el relato personal desde el subconsciente del protagonista. Kurundú Lane, sin embargo, no solo es un crimen de un joven estudiante que como Beleño era basquetbolista. El gran protagonista es la maldad de una sociedad que encuentra su perdición en el progreso. En Kurundú Lane todo es malévolo. Las iglesias, los militares, las mujeres, los abuelos, los amigos, los caminos, los vicios, los familiares, la juventud, el protagonista, el poder y el dinero han convertido ese territorio especial en una zona infernal donde se cometían las humillaciones, la discriminación, el abuso laboral, el abuso de las mujeres, la apropiación de las tierras y, por último, el asesinato atroz de un joven estudiante. Kurundú Lane es también la ruptura con el relato naturalista de nuestra novela. Beleño desafía desde su primera obra todo su pasado literario. Modifica al protagonista y lo ubica en los barrios marginales urbanos, inserta el ensayo en la narración, toma distancia de la construcción perfeccionista de las vanguardias y el lenguaje burgués del novelista de inicio del siglo XX. Kurundú Lane es un atentado contra la lengua, contra el optimismo del gobierno, que crecía económicamente con la construcción y las importaciones de mercancía, y contra toda forma de novela elitista. Beleño quería destrozar a sus antecedentes, pero también quería destrozar desde la ficción el país que teníamos. Es este escritor un realista visceral, un testimonio viviente de la desgracia, un escritor valiente, influenciado por las narraciones en código de denuncia social que circulaban por el continente con gran auge, como en Los de Abajo de Mariano Azuela González, o en Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas, o en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Carlos Fuentes escribió en su ensayo La nueva novela hispanoamericana que escribir sobre América Latina, desde América Latina, para América Latina, ser testigo en la acción o en el lenguaje significará cada vez más un hecho revolucionario. Nuestras sociedades no quieren testigos, no quieren críticos, y cada escritor, como cada revolucionario, es de algún modo eso,
un hombre que ve, escucha, imagina y dice, un hombre que niega que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Beleño era también con 22 años un escritor revolucionario. Rubén Galván, protagonista de Kurundú Lane, El héroe sin pasado, pretende crear una nueva raza y nuevos valores, escribe el sociólogo y escritor Luis Pulido Ritter en ensayo Joaquín Beleño, Crisis de la modernidad y fracaso de la democracia. Según Ritter, Panamá se había convertido en una caricatura de sí mismo. Sufría profundos complejos de inferioridad como consecuencia de esta nueva colonización que utiliza la cultura, el mercantilismo y la globalización como armas geopolíticas. Es el vacío de toda una generación, escribe Ritter, y bajo este punto de vista, no es la generación que se salvó, como afirmaba en aquel entonces, sino la generación que se perdió en la estrechez de la nación romántica en el contexto de la Guerra Fría. Kurundú Lane fue la única novela de su trilogía sobre la zona del canal que no ganó el principal premio de nuestras letras, el premio Ricardo Miró. Luna Verde obtuvo el primer lugar en 1950 y Los Forzados de Gamboa o Gamboa Road Gang en 1960. El segundo reconocimiento lo supo a través del horóscopo. El escritor realista creía en las adivinanzas, en las predicciones. Y ese día que lo llamaron para avisarle que Gamboa Road Gang había sido elegida, confirmó que eran fiables. En el periódico había leído que como hijo de Acuario recibiría una gran noticia. Kurundú Lane participó en 1956 y obtuvo el tercer lugar, pero según dijo el escritor muchos años después, al profesor de literatura Porfirio Sánchez Fuentes, en un encuentro en Las Tablas, en la provincia de Los Santos, era la obra que más fue de su agrado. En parte porque sentía que había concebido con mayor claridad el personaje principal y también porque era la obra más realista de todas. Luna Verde tenía un personaje, Ramón Roquever, que procedía de Ribato, comunidad que Beleño no conocía. Y en Gamboa Road Gang el protagonista era Atá, que es la historia de Lester León Graves, un panameño que en la vida real fue condenado y pagó 16 años de cárcel por tener un romance con una mujer blanca americana. En la imagen que ven en la pantalla, esa es la única edición que tiene la familia, una edición rusa de su edición Luna Verde. En el caso de Kurundú Lane, Rubén Galván es Joaquín Beleño. Incluso la razón de la muerte del estudiante por apropiación de tierras le había sucedido a su madre, que también fue víctima desde el pojo de sus propiedades. Kurundú Lane fue publicada en 1963, 2 décadas después de haber sido concebida oficialmente bajo el nombre de Kurundú. Beleño, según se puede apreciar en sus primeros manuscritos, le realizó importantes modificaciones al final del documento, alteró algunos capítulos, eliminó otros y mantuvo casi intacto el estilo narrativo para no perder el momento en que fue escrita. Ese mismo año en que publicó Kurundú, Beleño fue escogido por la Fundación William Faulkner entre los mejores narradores del continente. Ya era un escritor reconocido y premiado con una carrera periodística en avanzada, traducido a múltiples idiomas, entre esos el ruso, el inglés, el francés. Muchos de sus libros salían del país en ediciones piratas y era estudiado en universidades en Estados Unidos y en otras partes del planeta. Sus lectores se dividían entre quienes los consideraban una leyenda y entre quienes lo catalogaban de ser un escritor sin mayor formación literaria, que no había sido capaz de retratar enteramente a Panamá porque la zona del canal no representaba a todo el país. En esta imagen que ven en pantalla pueden ver una de las características principales de Joaquín Beleño en su novela, y es que también era ensayista. Y si leen con detenimiento pueden ver que es un ensayo sobre el hueco. Por un hueco respiramos, dice, y comemos. Por el hueco del fundillo botamos lo que nos sobra del cuerpo, dice. Estamos huecos por dentro y para matar le abrimos un hueco al enemigo. Te abre un hueco el doctor para recuperarte. Y si te cierran todos los huecos de tu cuerpo, también te mueres. Por un hueco nos enamoramos de las mujeres y por ese mismo hueco matamos. Y por ese mismo hueco tenemos que venir aquí a trabajar para mantenerlas.
Todo en esta vida es un hueco, escribe Joaquín Beleño. Sin embargo, Curundú, pese a ser su obra favorita, no logró la circulación de Luna Verde ni de Gamboa Road Gang. En alguna medida se acercaba el final de la novela realista y un joven conocido como Gabo estaría próximo a publicar 100 años de soledad, novela que sepultaría los anteriores géneros en el hemisferio para dar paso al realismo mágico. Pero su principal razón es que se realizó una pésima edición del libro que decepcionó muchísimo a Beleño. Curundú se convirtió en un clásico entre un pequeño grupo de lectores a quienes el escritor les regaló el libro, otros fueron vendidos y otras tantas circularon de forma clandestina en una edición pirata. Beleño escribió toda su vida hasta el último día de su existencia, combinando sus otros oficios como estadístico, supervisor de censos, columnista y periodista con su carrera como narrador. Además de su trilogía, dejó inéditas al menos otras 4 novelas, algunos ensayos y varios cuentos. El escritor del Arrabal estuvo comprometido con la producción literaria a tiempo completo. Joaquín Beleño murió un 5 de febrero, el mismo día que nació, pero en 1988 en su casa, rodeado de familiares, aquejado por una esclerosis múltiple que había sido detectada recientemente antes de fallecer. Antes de fallecer clasificó sus archivos y sus pocos bienes y se los entregó a sus 4 hijos con sus respectivas órdenes. El escritor sabía en alguna medida que seguiría con vida después de su muerte y que sus libros le asegurarían su inmortalidad. Esta imagen que observan en pantalla son parte de los archivos que la familia me permitió revisar y allí puede ver la cantidad de obras inéditas que tiene el autor. Ahora, ¿por qué lo reeditamos? ¿Por qué revivir un muerto? Para nadie es un secreto que el futuro de la novela, como el futuro de todos nosotros, es incierto. Pero con relación al creador de libros, son tiempos confusos y muchos pronostican que la novela, como la entendemos, ya falleció. Enrique Vila Matas, escritor extraordinario, decía al respecto que tal vez el futuro se parecía a Chernóbil, a la obra de Slevana Alexievich, a ese coro de voces que superan la mayor desgracia posible y continúan con vida. El futuro existiría después de la catástrofe. Nuestra intención en Descarriada es que en este nuevo mundo encontremos a Beleño y podamos pensar, entender y valorar cómo se hizo en el pasado, cómo fue posible que un niño del Arrabal nos enseñara el descontento y se convirtiera en una de nuestros principales testigos y en una de nuestras principales leyendas. Acá entonces dejamos Curundú, más de medio siglo después de su publicación oficial, para empezar a aprender. Muchas gracias. Esta era parte de la presentación que les quería mostrar. La última cita de Jorge Turner, que pueden leer en pantalla, se encuentra en su libro Gamboa Road Gang. Y bueno, ahora voy a intentar leer algunas de las preguntas, y si tienen algunas de las preguntas, poder contestar un poco sobre, sobre la vida de Joaquín Beleño. Joaquín Beleño tiene una de sus principales cualidades, es que tiene este recurso muy utilizado en la obra de Thomas Bernhard, que es esta narrativa muy circular y repetitiva, y que en algún momento uno puede considerar incluso que es agotadora, pero es parte del recurso que utilizaba Beleño en los años 40. Cuando se acercan a la obra de Joaquín Beleño, sus principales obras, por supuesto, Luna Verde, Gamboa, Doucan y sobre todo en Curundú, se darán cuenta de cómo utiliza este recurso, y a muchos les recordará a Thomas Bernhard. Pero también Beleño tiene una característica principal que fue la razón por la que lo editamos, y es que se sumerge en ese Panamá que en alguna medida desconocíamos. Beleño se acerca al tugurio como lo puede hacer Bukowski 40 años después. Beleño nos presenta a la prostitución como una dignidad única. Beleño es tal vez uno de nuestros mayores iconoclastas del siglo pasado, pero también tiene una característica muy especial, y es que Beleño termina siendo escolarizado, termina
inserto dentro del sistema educativo, y creo que eso en alguna medida afecta su obra, porque lo reduce a una lectura de secundaria, cuando Beleño tiene todo el potencial, o lo tuvo, para ser lo que es un gran literato de nuestra época. Hay otro momento particular y muy específico de su obra y que también puede explicar hay una característica especial que también explica Beleño y por qué está ausente en nuestras librerías. Y es que la invasión a Panamá, este proceso de transición democrática, también acaba con muchos de nuestros escritores del pasado siglo o de la época del 80 hacia atrás. Y surgen nuevos narradores, surgen nuevos novelistas a partir de la invasión a Panamá, y Beleño queda, digamos, recluido dentro de este grupo de novelistas que se ubican dentro del proceso militar. Y creo que no le hace justicia, porque cuando uno lee Curundú puede notar las enormes disconformidades que tenía con el poder Beleño. Y cuando lees Gamboa Road Gun puedes notar también la enorme necesidad de justicia que tenía Beleño sobre Panamá y con todo lo que estaba cometiéndose en este país. Pero jamás dejó de ser un escritor amateur. Siempre fue un escritor de gran calidad. Otra de las características que pude conocer a través de la revisión de sus manuscritos es que muchas de sus obras tienen puntuaciones bastante difíciles de comprender. O sea, las comas no están en el lugar donde usualmente vemos las comas. Los puntos y comas también están en otro lugar. Los puntos y seguidos tienen una característica muy especial. Los utiliza de forma que usualmente no nos acostumbramos. Cuando pude revisar sus manuscritos, me di cuenta que en alguna medida podía ser incluso una medida de disidencia con ese relato burgués que estaba acostumbrado a nuestra novela panameña. Y pude revisar 3 manuscritos de él, no solamente uno, por lo que me di cuenta que habían errores que uno consideraba eran errores, que no eran tal cosa como eso, que lo había hecho con toda la meditación del mundo. Y eso me parecía increíble sobre Joaquín Beleño. Pero lo más importante, creo yo, de entender a Joaquín Beleño y tener Curundú en este momento en Panamá, después de casi 50 años ausente en las librerías, es que Beleño dedicó una trilogía a la zona del canal, y que no se puede entender su obra si solamente hemos leído Luna Verde o Gamboa Road Gun. O sea, Curundú le tardó 20 años en publicar. Entonces es necesario, en alguna medida, a toda aquella persona que le interese la literatura y que le interese conocer la figura de Joaquín Beleño, hombre, que se lea las 3 novelas. Entonces creo que Descarriada, en ese sentido, lo que ha estado haciendo es intentando hacer que esto sea viable, tratar de lograr lo que Joaquín Beleño quiso hacer, que sus 3 obras circularan y que los panameños tuviéramos acceso a la obra, a su obra completa, con el mayor juicio crítico posible. Entonces lo que hicimos en Descarriada fue, durante un año aproximadamente, revisar sus manuscritos, revisarlo en detalle, tratar de hacer una obra que le fuera fiel lo más posible a lo que había hecho durante 20 años. Y a eso le agregamos esta investigación que les presenté anteriormente, que básicamente reúne los elementos que permiten explicar cómo un niño del arrabal termina en la colección William Faulkner. Ese libro está en circulación desde el año pasado. Ya está en algunas librerías, una librería cultural, está en los supermercados El Riva Smith, también lo pueden ubicar en las librerías El Hombre de la Mancha, y también, por supuesto, lo pueden ubicar en la página de nuestra editorial Descarriada, descarriada.com, para tener acceso a la obra completa de Joaquín Beleño. El libro tiene otras características muy especiales, ¿no? Y es que, por ejemplo, la artista Diana de Dier participa en la obra y ha hecho un retrato del autor, porque no había muchas fotos del autor joven. Entonces, hemos tomado el tiempo de poder, a través de este artista, ilustrar el autor para que también tengamos un poco de conocimiento visual del autor. Y hemos procurado ajustar todos los detalles que Joaquín Beleño, que la obra que editó en el 63 tenía errores, y eran errores en los capítulos, donde tenía saltos de capítulos, donde se notaba que había un problema de edición severo. Entonces, digamos que hemos corregido todos esos detalles
que creo que hoy día esperaría, ¿no? Ojalá hubiesen llenado de orgullo a Beleño, ¿no? De publicar una obra con estas características para disfrute y goce de todos los panameños y todos los extranjeros que se encuentran en este país, que quieren conocer a Joaquín Beleño, quieren conocer el Panamá del 40, del 50 y que no es posible. Así que esta obra permite ese acercamiento a una época especial en Panamá, que es esta época post-Segunda Guerra Mundial, cuando Panamá tiene una enorme inversión económica de las bases americanas aquí para fortalecer el canal, y Beleño tiene 18 años e ingresa a esta zona, a este enclave, como muchos otros jóvenes panameños, a trabajar como bracero, y bueno, nos permite acceder a ese lugar prohibido que muchos panameños desconocen al día de hoy, y que Beleño muestra también por la enorme molestia que le generaba el racismo y la segregación y todos estos asuntos que nuestra sociedad todavía no ha podido resolver del todo. Déjenme verificar algunas de las preguntas que tengo aquí un momento. Ahora, hay otro aspecto sobre el que me han preguntado, ¿no? Que es si Joaquín Beleño, yo lo considero en particular un iconoclasta de su época. Bueno, yo creo que no hay duda, ¿no? Yo creo que es una persona que se nota que tenía una disconformidad con el relato que se estaba sucediendo en esa época. Y cuando ves su obra, se nota que no quería saber del relato naturalista. Le molestaba. Y también tenía una enorme influencia en el relato realista de esa época, que como les comenté en la presentación anterior, circuló con mucha fortaleza en toda nuestra región latinoamericana. Obviamente ese relato va mutando, va cambiando, y hoy día hablar de un relato de esa índole pareciera que es como rescatar un muerto, pero bueno, en alguna medida uno de los objetivos de la editorial de Carrera es precisamente reeditar muertos. Y cuando editaba a Joaquín Beleño surgieron algunos conflictos alrededor de este problema, ¿no? ¿Cómo te comunicas con una persona que falleció? ¿Cómo corriges a un muerto? Y uno de los grandes aprendizajes es que en efecto tuvo una conversación con Beleño durante esa época, a través de sus libros, obviamente, a través de sus palabras y a través de una lectura rigurosa de sus textos. Pude percatarme de cosas que Joaquín Beleño en su momento tal vez me quiso decir, ¿no? Como que esta frase no me la cambies, Víctor, que estás cometiendo un error, ¿no? O como que este lugar que estoy describiendo es así, no lo modifiques, no necesita una mayor descripción. Entonces, para el editor que edita libros que son cadáveres, surge esta nueva posibilidad, ¿no? De reencontrarse con figuras que ya no están. Y creo que esa ha sido una de las más importantes y maravillosas experiencias que he vivido durante toda mi vida. Y al día de hoy, cada vez que camino por alguna de las zonas del canal, por el edificio de la administración, bueno, cuando vivía en Panamá, cuando caminaba por la ciudad de Saber, no podía dejar de pensar en Joaquín Beleño. Sentía que me estaba hablando al oído, y creo que ese es uno de los grandes logros de este documento, ¿no? La posibilidad de acercarnos como nadie a un momento que Panamá desconoce o que parece tan distante, pero que está tan cerca de nosotros. Entonces creo que la labor de reeditar libros clásicos tiene, más allá de presentarnos el talento del artista o del autor, tiene la peculiaridad de mostrarnos un momento que no podemos conocer de otra manera, y que en efecto lo pueden lograr historiadores y que también lo pueden lograr otros especialistas de otras áreas. Pero este señor que está acá de este lado de la pantalla disfruta el relato a ras de piso, disfruta ese relato que es cercano, que te está tocando al hombro,
y que supera esta visión 2D que estamos acostumbrados hoy día con las pantallas y todo lo demás. Yo creo que Beleño no tiene idea de la magnitud de su obra y de lo que dejó en personas como Víctor, ¿no? De lo que provocó en este individuo que está de este lado de la pantalla, intentando decirles que lean a Joaquín Beleño y que adquieran Curundú porque es necesaria para su biblioteca. Otras personas me han dicho que se han reído muchísimo porque la obra Curundú tiene un diccionario que agregó al final de cada, como un pie de página, hizo un diccionario de terminologías muy panameñas que ustedes la verán y se reirán porque son terminologías que utilizamos al día de hoy. Entonces creo que ese diccionario que hace adicional allí para explicarnos un poco todo ese Spanglish que ocurría en ese momento y que él lo sentía como una colonización en efecto y que le molestaba, pero que también lo disfrutaba, esa era una de sus grandes paradojas, ¿no? Que le molestaba esa introducción del lenguaje inglés dentro de nuestro castellano, pero al mismo tiempo, hombre, le dedicó un diccionario para explicárnoslos y lo disfrutaba y sus personajes los tenían esta esencia muy oral, los mostraba. Entonces, ese aporte que hace en esa época, cuando lo ves al día de hoy, que ha sorprendido, ¿no? Porque es tan parecido al Panamá que tenemos hoy día, que bueno, que nos damos cuenta que las distancias son efímeras y que aquella situación del tiempo, aquella discusión del tiempo, es tan trivial en ocasiones que bueno, que pareciera que no pasó tantas cosas, ¿no? Que el pasado está ahí y que el futuro va a estar ahí también y que vivimos como en este mundo donde estas distancias que nos han puesto el reloj y todo lo demás nos hacen ver muy largo, pero que al final del día son procesos muy inmediatos. Así que yo creo que ese es, digamos, como que el principal aporte que puede realizar Beleño dentro de todo su proyecto literario que incluyen estas tres obras. Obviamente él escribió muchas más cosas. Y la razón de esta presentación hoy no era necesariamente extenderme sobre toda la obra de Beleño, sino, digamos, fijar nuestra discusión sobre Curundú. Ahora, Curundú también tiene un aspecto importante. Hoy día mantiene la misma marginación y la misma segregación que Beleño veía. Y también cuando estaba reeditando a Beleño sentía que era una obligación sacar. Como que mostrar que este odio que mostramos hacia el corundeño no es de nosotros necesariamente. Tiene un pasado, ¿no? Tiene un antecedente y que Beleño nos lo muestra con mucha claridad. Otra cosa también que es importante dentro de la obra Curundú es el acceso a las drogas ilegales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Beleño tiene un capítulo que dedica al consumo de la marihuana, ¿no? Que es como, hoy día no vemos obras de ese tipo, pero Beleño lo hizo y lo hacía en un momento donde sería, ¿qué sabes de qué tamaño sería el tabú? Y hoy día ni siquiera podemos discutir sobre la legalización de la marihuana, pero Beleño la abordaba en su obra y le dedicó un capítulo en cuanto al consumo de esa droga y que obviamente parece que no le favorece, no era que lo aprobaba, pero quiso plantear la discusión sobre el consumo en un momento en donde Panamá solamente se tenía esta discusión a nivel de la zona del canal y quienes tenían acceso a lo que ocurría allí dentro. Así que sí, les recomiendo vayan por Curundú, no porque yo sea su editor o porque sea una persona que conozca su obra. Creo que es un libro que tienen que tener en sus librerías personales, debe estar allí y debe estar allí como debe estar Gamboa Durán y como debe estar Luna Verde. Esperen un momento. Tengo varias preguntas aquí, voy a intentar responder son varias, así que voy a intentar responder una a una. Dice, hola, se te escucha muy bien, salud. Dice, ¿dónde se pueden conseguir sus obras? Dice, bueno, las obras las pueden conseguir, como saben, en los libreros viejos de Santana. Por ejemplo,
la librería cultural tiene todo lo que es Luna Verde y Gamboa Roldán, y también la pueden conseguir ahí en la plaza de Santana. Curundú la pueden conseguir en descarriada.com. Dice, Joaquín Beleño participó en algún partido político, movimiento social. Bueno, Joaquín Beleño era partidista del proceso torrijista, eso es una verdad. Y eso no lo podemos negar y tuvo se involucró muchísimo en ello. Dice, no puedes hablar de los personajes que inspiraron Luna Verde. Bueno, mira, no puedo hablar necesariamente sobre ellos. Puedo hablar sobre Ramón Roquever un poco, pero creo que no habría tiempo para explicar a Ramón Roquever en este momento, pero me gustaría que en otra oportunidad lo podríamos hacer con más claridad. Esta obra la pueden encontrar, dice, pregunta Eduardo Haspel Esquiur, ¿dónde podemos conseguir esta edición? Bueno, la pueden conseguir en descarriada.com. Ahí está, ahí la pueden conseguir. Dice, Luna Verde es una novela histórica. ¿Cómo es considerada esta obra una crítica social? Bueno, Luna Verde miren, Luna Verde se escribe, Luna Verde es una metáfora del dólar. Era que Joaquín Beleño pensaba que cuando el dólar estaba con nosotros cambiábamos como la luna, que la luna, así como el lobo, eso es lo que pensaba él sobre Luna Verde. Entonces le puso ese título, ¿no? De que así como el lobo cambia con la luna, así mismo los panameños cambiaban con el dólar que llegaba en muchas cantidades en esa época del 40. Me pregunta Lilian Córdoba, ¿en qué orden recomiendas leer las obras de Joaquín Beleño? Bueno, mira, yo me las he leído en distintos órdenes, pero yo empezaría por Curundú, por serle fiel a su inicio como escritor narrador e ir viendo su evolución como escritor. Dice, en la investigación que realizaron de la vida de Beleño pudieron encontrar algo de la vida de su padre cartagenero. Bueno, era un albañil, trabajó en Panamá, hizo algunas obras en el Valle de Antón. Puede ser esa una de las razones por las que se acerca Joaquín Beleño a Ribato. Pero sobre todo fue un albañil, y un albañil que exigía muchísimo a Joaquín Beleño para que se estudiaran y para que siguiera adelante con su carrera, en este caso que no dejara sus estudios. Dice, ¿qué posibilidades de que esta novela se lea en las escuelas? Pregunta Pedro Crenes Castro. Bueno, yo quisiera, pero pasa por un filtro que todavía no hemos podido lograr y tampoco es que hemos querido hacer. Lo único que pasa con esto es que a mí me duele un poco que ocurra que quede en un proceso de escuela y que se disminuya la calidad del relato de Joaquín Beleño. Dice, ¿crees que Joaquín Beleño es un escritor decolonial o anticolonial? Yo creo que Joaquín Beleño es un escritor antiimperialista, un anti-yanqui y obviamente un anticolonial dentro de ese proceso colonial que entendemos dentro de ese siglo XX, mediado del siglo XX. ¿Qué otras obras, pregunta Riz, tiene parecidas a las de Joaquín? Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero si habla sobre ese realismo visceral en Panamá, bueno, yo he leído muy poco, realmente. Creo que Joaquín Beleño es nuestro gran maestro al respecto. ¿Qué impacto han tenido sus obras en los escritores modernos? Bueno, yo creo que yo soy heredero de Joaquín Beleño. Me siento que ha influido muchísimo en mí, pero también creo que ha influenciado a muchísimos narradores contemporáneos, sobre todo en esa crítica social que hemos tenido, en esa discusión sobre el imperio americano y nuestras bases, pero también creo que hemos sido un poco injustos con Beleño. Creo que le hemos tenido al margen y creo que es injusto, porque si exigimos calidad literaria, Joaquín Beleño es de nuestros grandes maestros. Tenemos una última pregunta antes de cerrar. Dice, ¿qué le inspiró a ser escritor o qué influencias tuvo? Dice Cristel. Según su familia, Joaquín Beleño, o según su hija, Nimia Beleño, Joaquín Beleño le decía a su madre desde niño que quería ser escritor. Entiendo que en esa época en el Instituto Nacional circulaban muchísima literatura y que ellos tuvieron acceso a muchísima literatura. Pero ¿cuándo decide ser escritor y por qué? Es una de las grandes preguntas a responder. Tal vez lo que puede ayudar a entender un poco es que se hizo amigo de Ramón H. Jurado, que como saben era uno de nuestros intelectuales prematuros, y eso lo ayudó a tener acceso a sus obras, pero también el papel del Instituto Nacional en ese momento no se puede separar del proceso creativo y el desarrollo intelectual de esa juventud panameña.
Si algo tenemos que agradecer al Instituto Nacional, es eso, es ese currículum literario que formaba parte de su institución y que, bueno, hoy día hemos reemplazado por obras de menor calidad, obras optimistas, que no son nada revolucionarias, que no son nada críticas y que no se plantean las grandes preguntas que se hacía Beleño. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué este país es injusto? ¿Por qué son tan racistas? ¿Por qué me odian? Esas preguntas, las grandes preguntas que requiere este país, Beleño se las hizo hace 50 años y se las hizo y las respondió con la mayor de las astucias y con la mayor de las maestrías, y creo que en Descarriada lo que queremos es poder resaltarlo y decirle a estas nuevas generaciones que dicen que no hay novelistas en este país, que lo hay, que los hubieron y que como Beleño son integrantes de la colección William Faulkner. Se nos acaba el tiempo, chicos, así que les deseo lo mejor. Gracias por participar. Fue un gusto estar con ustedes. Disculpen si al principio hubo alguna que otra interrupción, pero no soy de los mejores personajes con la tecnología. Sin embargo, me complace estar con ustedes y espero se acerquen a su obra y que la busquen en descargada.com. Ahí la pueden conseguir. Hasta pronto.